Bienvenidos a la conferencia sobre el análisis del decreto 351 del año 1979, que es el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina. Estamos por la parte número 7 de esta serie de conferencias, donde vamos a analizar el anexo 1, específicamente el título 5, el capítulo 18, donde ya empezamos con los temas relacionados a protección contra incendio. En esta parte vamos a analizar del artículo 160 al artículo 164 del capítulo mencionado. La agenda de esta serie de conferencias, la primera parte vimos del capítulo 1 al 10, donde abarcamos todos los temas que están viendo en pantalla. La pueden encontrar en YouTube, esta serie de conferencias. Después analizamos en la segunda parte el capítulo 11 al 12, en la tercera parte el capítulo 13 y 14, después el capítulo 15, el capítulo 16, posteriormente abarcamos el capítulo 17 con soldadura y corte, y ahora vamos por el capítulo 18, justo coincide capítulo 18 con capítulo 18 del decreto, donde analizamos el artículo 160 al 164. La próxima parte de la conferencia vamos a analizar los artículos 165 al 168 que corresponden a lo que se llaman los depósitos de inflamables. El que les estaba hablando es el que aparece en pantalla. No me van a ver la cara durante la conferencia. Prefiero priorizar la presentación, el articulado, los esquemas, que no estar viéndome. Así de paso estoy más cómodo en el anonimato. Los lugares por donde me pueden contactar, preguntar, consultar, siempre respondo. El material de lectura es el que están viendo en pantalla, lo pueden obtener a partir de la página web de Red Proteger, en la zona de editorial. Ahí van a la parte legislativa y van a encontrar tanto este material como otros materiales donde analizo la legislación. Y entonces vamos a entrar directamente al análisis de los artículos 160 al 168. Este capítulo 18 nos va a llevar varias partes, varias conferencias, para no hacerlo tan largo y tan tedioso estas videoconferencias. Artículo 160. El artículo 160 es una colección de temas relacionados a protección contra incendio, pero que tratan temas diferentes. Tiene 9 párrafos, 9 temas distintos que trata este artículo 160. Hay varios de estos artículos así multitemas, que no sé por qué están redactados así, tantos temas distintos y disímiles metidos en un solo artículo, lo cual hace difícil la citación del mismo. Así que, por suerte, están bastante bien parrafeados, así que vamos a ir citándolos por párrafo. El párrafo número 1 es la introducción del artículo 160 y habla que la protección contra incendio comprende el conjunto de las características del edificio constructivas, las instalaciones, como por ejemplo la instalación eléctrica, la instalación de vapor, la instalación de agua caliente, y al equipamiento, máquinas, herramientas, etc. La protección contra incendio comprende condiciones que incluyen estas tres áreas. También la protección contra incendios se debe tener en cuenta y se debe analizar tanto sea los ambientes de trabajo como el edificio. El edificio tiene que reunir ciertas condiciones y requisitos en materia de protección contra incendio, y el ambiente dentro del ambiente de trabajo dentro de ese edificio también en función de la actividad y del riesgo propio del trabajo que está haciendo en ese ambiente. No solo hay que tener en cuenta las protecciones para los ambientes de trabajo en el interior de un edificio, sino también en aquellos trabajos que se desarrollan al aire libre, o lo que se denomina, o lo que llama en este artículo, el primer párrafo de este artículo, trabajos para fuera de estos edificios. Haciendo un esquema de esta primera parte del párrafo número 1 del artículo 160,
La protección contra incendio tiene que tener en cuenta las características de los edificios, las características de las instalaciones, las características de las máquinas y equipos que se usan, tiene que tener en cuenta el edificio, el ambiente interno de trabajo y el ambiente externo de trabajo. El segundo párrafo del artículo 160 habla de los objetivos. ¿Objetivos para qué? Sería la pregunta. ¿Objetivos de qué? Bien, son los objetivos de protección contra incendios mencionados en el párrafo 1, es decir, son los objetivos que tiene que cumplir para proteger un edificio, proteger una instalación, proteger una máquina, proteger un ambiente interior de trabajo o proteger un ambiente exterior de trabajo en materia de incendios. De esos objetivos está hablando. Y los objetivos son 5 y los vamos a analizar uno por uno. El primer objetivo dice dificultar la iniciación de incendios. En este caso se trata de lo que se denomina la prevención de incendios. El plan de prevención de incendios es, por lo tanto, un requisito legal. No está muy explícito, no hay un artículo que diga el empleador deberá desarrollar un plan de prevención contra incendio, pero si el objetivo de la protección contra incendio es dificultar la iniciación de un incendio, entonces corresponde que el empleador tenga desarrollado un plan de prevención de incendios. Segundo objetivo, evitar la propagación del fuego. La protección contra incendio tiene como objetivo evitar la propagación del fuego, es decir, sectorizando el edificio en sectores de incendio, colocando paredes cortafuego, muros cortafuego, paredes resistentes al fuego, portones resistentes al fuego de cierre automático, separando riesgos disímiles entre sí, es decir, todo que desarrollar. Más allá de que lo que estamos hablando después no encontremos un articulado específico, pero cuando se piensa la protección contra incendio, el objetivo es evitar la propagación de incendio. Entonces la pregunta es, señor empleador, ¿qué hizo usted para evitar la propagación de incendios más allá de lo que este propio decreto le está exigiendo como condición mínima? Y los efectos de los gases tóxicos. El decreto 351, no recuerdo en este momento si se me está escapando algo, si dice algo respecto de la evacuación de los humos y los gases de la combustión. Pero como dice que la protección contra incendio tiene como objetivo evitar la propagación de los efectos de los gases tóxicos, entonces necesitamos, más allá de que no hay un requisito específico sobre el tema, implementar y desarrollar sistemas de evacuación de humos de incendio. Objetivo número 3 de la protección contra incendio, asegurar la evacuación de las personas. Hay un solo artículo, que es el 187, que están viendo ahí un pequeño extracto, donde parte del artículo 187 dice, y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencia y evacuación. Todo lo que vamos a encontrar en el decreto 351 respecto de planes de emergencia y planes de evacuación. Pero además podemos usar el inciso 3, el objetivo número 3 de este artículo 160. ¿Por qué? Porque para poder asegurar la evacuación de las personas, la única manera de garantizar razonablemente este aseguramiento de la evacuación es teniendo un plan y practicándolo, es decir, haciendo simulacros. ¿Cómo puedo justificar a un empleador la necesidad de hacer simulacros? Usando el objetivo número 3. Necesitamos asegurar la evacuación de las personas. Y una manera es haciendo simulacros, señor empleador. Objetivo número 4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. Obviamente se trata de diseñar el edificio o el predio de forma tal que no solo ingresen los bomberos, sino que puede ingresar cualquier servicio de emergencias. El objetivo número 5 habla que la protección contra incendio tiene como objetivo proveer las instalaciones de detección. Es muy, pero muy escaso en los requisitos legales del decreto 351 sobre este tipo de instalaciones. Pero se trata igualmente de una exigencia legal sin definir el cómo. ¿Necesitamos tener instalaciones de detección? Sí. ¿En dónde? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿Cuántos detectores tenemos que colocar? No sé. ¿Cada cuánto colocamos un detector? No sé. ¿Detectar qué? Tampoco sabemos. Lo que sabemos es que el objetivo es proveer de instalaciones de detección, para lo cual, si quiero ahondar en el tema, tengo que recurrir a una norma mucho más específica, como puede ser, por ejemplo, una norma IRAN específica sobre detección de incendios,
incendios o alguna norma NFPA. O alguna norma que nos indique cómo hacer una instalación de detección de incendio y cada cuánto y qué característica tiene que tener. Y por último, también el objetivo número 5 implica proveer las instalaciones de extinción. En este caso hay un poco más de requisito, a veces escaso, a veces mal definido, a veces con errores, pero lo que no implica esto es que no debamos realizar una evaluación de riesgo de incendio completa y definir cómo cumplir con los objetivos, con los 5 objetivos, indistintamente de las exigencias legales. Esto es bueno aclararlo. Más allá de las exigencias legales que pueden ser pobres, que pueden ser escasas, que pueden estar bien desarrolladas, que pueden ser imprecisas en muchos casos, le corresponde al empleador, a través de su servicio de seguridad y de higiene en el trabajo, hacer un análisis de riesgo de incendio completo que incluya las instalaciones, que incluya las máquinas, que incluya los edificios, que incluya las tareas dentro y fuera de los edificios, para ver qué se necesita disponer para cumplir cada uno de estos 5 objetivos. Seguimos todavía en el artículo 160, vamos a pasar al párrafo número 3. Y dice, cuando se utiliza un edificio para usos diversos, y acá nos detenemos y pensemos, ¿qué es un uso? Bueno, no está definido en el decreto 351, pero podemos entender que cuando se refiere al concepto de uso, hace referencia, por ejemplo, a los usos que están indicados en el cuadro de protección contra incendios. Acá estamos viendo el cuadro de protección contra incendios, la primera columna, el primer grupo que está compuesto por las actividades y el riesgo, son los usos que podemos referenciar en este artículo 160 del párrafo 3. Sigue diciendo el párrafo 3, entonces, cuando se utiliza un edificio para diversos usos, se aplicará a cada parte y uso las protecciones que correspondan. Es decir, esto es simple, cada uso requiere las protecciones de acuerdo a la actividad que se desarrolla en ese lugar. Un uso es un lugar de trabajo, podemos también simplificarlo y poner y trasladar esta idea al concepto de uso. Y sigue el párrafo número 3. Y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se cumplirán los requisitos para el nuevo uso. Es decir, si un sector cambió de actividad, antes de habilitarlo para trabajar para trabajar nuevamente, debe cumplir con los requisitos que necesite, que establece la legislación para esa nueva actividad. Parece una obviedad, pero no está de mal explicar este tipo de condiciones que hacen a una buena protección contra incendios. Artículo 160, párrafo 4. En este caso habla que la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, anteriormente la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo al gobierno que haya pasado, dice, cuando sea necesario convendrá con la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal la coordinación de funciones que hagan al proyecto, ejecución, etc. Esto en las provincias no se da porque somos un país federal. Esto no podemos aplicarlos a provincia de Santa Fe porque la policía de bomberos, los bomberos de la Policía Federal no tienen jurisdicción en la provincia de Santa Fe. Así que esto no sé qué aplicabilidad haya tenido en otros lados o en los lugares de territorio federal, pero en las provincias esto creería que no ha tenido ningún tipo de desarrollo. Artículo 160, párrafo número 5, párrafo número 5, similar al párrafo número 4, ¿no? Donde habilita el uso de las normas y reglamentos vigentes y dictadas y a dictarse, por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Desconozco si los bomberos de Policía Federal han emitido alguna norma al respecto en materia de protección contra incendio, en materia de materiales, características técnicas de protecciones, o métodos de cálculo, como dice acá, o métodos de ensayo. Pero, como tenemos IRAN,
de este tema está cubierto. Yo desconozco, y le soy sincero, desconozco si Bombero de Policía Federal ha desarrollado alguna norma y si las ha desarrollado, esto ha tenido alguna aplicación práctica en la vida cotidiana. Artículo 160, párrafo número 6. La autoridad competente podrá exigir, cuando sea necesario, protecciones diferentes a la establecida en este capítulo. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. La autoridad de aplicación de una norma siempre puede exigir más allá de lo que exige la norma, de lo que está normado. Pero para poder exigir más allá de lo que está normado, necesita siempre decir el por qué. ¿Por qué usted me pide que tenga el doble de matafuego de lo que me pide la normativa del 351? ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo, en base a esa exigencia, salir a defenderme y decir que lo que me está pidiendo la autoridad de aplicación no tiene fundamento o le hago mi defensa respecto de esa exigencia que no está, que es una sobreexigencia porque no está normada. Artículo 160, párrafo 7. En este caso está hablando de los materiales con que tienen que construirse las estructuras portantes y muros en general, y dice materiales incombustibles. Y cuando queremos saber qué es un material incombustible, tenemos que ir al anexo 7, al punto número 1.5, donde están las definiciones de los distintos tipos de materiales. Y también dice que las estructuras portantes y los muros en general deben ser resistentes al fuego. Además de incombustible, estos materiales, estas estructuras y muros deben ser resistentes al fuego de acuerdo a lo que se determina en el punto número 2.2, si mal no recuerdo, del anexo 7. Y termina diciendo este párrafo 7, y lo establecido en las normas y reglamentaciones vigentes según lo establecido en el capítulo 5 de la presente reglamentación. El capítulo 5, el artículo 42, establece y define, habla de las características constructivas de los edificios, de las instalaciones. Y termina diciendo que se aplicarán los códigos locales en la materia. Es decir, que además, ¿cómo construye un edificio? Sus estructuras portantes y muros en general tienen que ser incombustibles y resistentes al fuego conforme a lo que dice el párrafo 7 del artículo 160. Y además, además tiene que cumplir con lo que establece el código local para ese tipo de edificación. ¿Se ha cumplido esto? Del I hacia adelante, sí. Del I hacia atrás, no puedo decirte si se ha cumplido o no, porque la autoridad de aplicación no habilita, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo como autoridad de aplicación de la ley del decreto 351 del año 79, no hace inspección de habilitación. Hace inspecciones y generalmente este tipo de temas no se tocan en las inspecciones. Artículo 160, párrafo 8. Vamos ya por el 8º tema diferente que trata este artículo 160. Y fíjense que todos tratan temas distintos. Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego deberá ser soportado por otros elementos de resistencia al fuego igual o mayor. Acá tenemos un edificio, el piso planta baja F120, el primer piso F60 y el segundo piso F90. Entonces, ¿qué pasa? El piso F60 está soportando un piso que tiene una resistencia al fuego mayor. Por lo tanto, el piso primero debería tener una resistencia al fuego de F90 o F120. O tengo que bajar la resistencia al fuego del piso número segundo. Este piso, su resistencia al fuego está incorrecta. El párrafo 8 termina diciendo que la resistencia al fuego de un elemento estructural incluye la resistencia de los revestimientos y de todo el sistema constructivo del que forma parte. Esta idea de que todo el sector es resistente al fuego es un requisito que de distintas maneras se va repitiendo en distintas partes del decreto 351. Todo el sector de incendio tiene que ser de resistencia al fuego igual y uniforme a la carga de fuego y al riesgo que hay dentro de ese sector.
todos los elementos que componen el sector tienen que ser todos resistentes al fuego. Piso, techo, pared, ventana, puerta, puertita, ventanita y y el sistema del que forma la estructura y todo el sistema constructivo del que forma parte este sector. Por último, terminando el artículo 169, vamos al párrafo número 9. 9 temas distintos, toca 8 porque no contemos la introducción. 8 temas distintos toca. Dice, toda estructura, todo edificio que haya experimentado los efectos de un incendio deberá ser objeto de una pericia. Las pericias son privadas y las debe realizar un especialista en estructura. De mi parte le agregaría, se deberían hacer pericias a todo tipo de instalación que haya sido afectada por el incendio. Si la instalación de gas fue afectada por el incendio, tengo que llamar a un especialista, a un matriculado gasista que la revise. Si fue afectada la instalación de incendio, tengo que llamar a un especialista en incendio porque la revise. Y así con cada una de las instalaciones para verificar que están dadas las condiciones de habitabilidad antes de habilitarse el trabajo dentro de ese sector, dentro de esa estructura o edificio. El artículo 161 es sencillo porque simplemente dice que las definiciones que se van a usar en este capítulo están detalladas en el anexo 7. Las definiciones están en el punto número 1 del anexo 7. Hay una serie de definiciones que están bastante interesantes, aunque como siempre digo, nuestra legislación, especialmente la de seguridad e higiene en el trabajo, tiene una deuda bastante grande con el tema de definiciones. Artículo 162, párrafo primero. Otro artículo que toca temas diversos y con poca relación entre sí. Dice, los establecimientos no deberán usarse equipos de calefacción o otras fuentes de calor en ambientes que tengan materiales inflamables, riesgo 2, materiales explosivos, riesgo 1, o pulverulentos combustibles. Lo que es un inflamable y un explosivo está definido en el punto 1.5 del anexo 7. Ahora, lo que es un material pulverulento combustible, más allá de que técnicamente está claro a lo que refiere este párrafo del artículo 162, y metiendo un poquito el dedo y embromando un poquito en este análisis, pregunto, ¿está hablando de pulverulentos muy combustibles, de pulverulentos combustibles o pulverulentos poco combustibles? Porque a los materiales el 351 los clasifica: riesgo 1 explosivo, riesgo 2 líquidos inflamables, riesgo 3 materias muy combustibles, riesgo 4 materias combustibles y riesgo 5 materias poco combustibles. Cuando dice la palabra combustible el párrafo primero, ¿a qué se refiere? ¿A los combustibles en general o a esta subclasificación de combustibles sólidos que hace el anexo número 7? Tema sin definir, que tampoco es grave porque todos los que estamos en el tema de seguridad en el trabajo ya tenemos una idea de lo que técnicamente quiere decir un material pulverulento combustible. Sigue el párrafo primero, no solamente no puede haber equipo de calefacción ni ninguna fuente de calor en este tipo de ambiente, la única fuente de calor y de calefacción es una campera y un pullover o un buzo, nada más. No puede haber absolutamente nada y lo anecdótico de esto, lo llamativo es que tampoco puede haber paredes porque normalmente en este tipo de ambientes, por una cuestión de seguridad, los ambientes son ventilados, por lo tanto la única manera, el único sistema de calefacción es abrigarse, nada más que eso. Después no puedo colocar ningún tipo, pero de ninguna manera, de ninguna categoría de equipo de calefacción o cualquier tipo de fuente de calor. Y además dice las instalaciones eléctricas deberán ser blindadas, lo que se denominan instalaciones antiexplosivas en la práctica cotidiana. ¿Y qué característica tienen que tener estas instalaciones blindadas? Bueno, el punto 3.1 del anexo 6, que trata las instalaciones eléctricas, habla de que las instalaciones eléctricas se ejecutan conforme a la normativa de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. Acá estamos viendo su página web, que se llama actualmente Asociación Electrotécnica Argentina. Si van ahí a la parte de reglamentaciones,
se van a encontrar con esta página y ahí van a poder buscar y comprar, porque están a la venta, las distintas normativas que aplican a las instalaciones eléctricas. Siguiendo con el párrafo 1 y haciendo un punto y continuado, es decir, que debería seguir, el punto y continuado significa que seguís con la misma idea del principio, y al principio estaba hablando de que no se pueden usar equipos de calefacción y otras fuentes de calor en ambientes inflamables y explosivos. Y ahora viene la joya de la corona. Dice, los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deberán ser lo más cortos posible y estarán separados por una distancia no menor de 1 metro de todo material combustible. A ver, explícame esto. Si no puede haber equipos de calefacción ni fuente de calor, si las instalaciones eléctricas tienen que ser blindadas, ¿cómo me vas a dejar pasar un tramo de chimenea que está caliente y un conducto de gases caliente por el interior de un ambiente inflamable y explosivo? A alguien se le escapó la tortuga, como diría Diego, y el copy-pegue le pifió mal y puso esto en cualquier lado. O nadie revisó, que es lo que posible, o de tanto leer lo mismo, al que estaba haciendo este trabajo se le pasó de largo, que es lo que habitualmente suele pasar muchas veces. El párrafo segundo del artículo 162, el requisito es correcto. Dice, las cañerías calientes deberían estar separadas de los materiales combustibles. Ahora, no se entiende en el contexto del primer párrafo. Es como que, de vuelta, el artículo 162 es una colección del tema como lo es el artículo 160. Otro párrafo raro. El párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 162, aunque un poco disociados, tenían cierta lógica dentro de un articulado. Ahora, este párrafo, como requisito, no tiene objeción. Ahora, ¿qué hace en el contexto de este tema? Desconozco. Lo mismo el párrafo 4. El párrafo 4 debería estar en equipos sometidos a presión, o en un capítulo donde trata el tema de calderas por ejemplo. No en este párrafo, en este artículo 162, que trata otras cuestiones que ni siquiera puedo decirte cuál es el tema que trata el artículo 162, porque no sé qué nombre ponerle a este artículo 162, si lo quiero titular con algún nombre. Artículo raro, el 162. Artículo 163, es similar a lo que ya vimos, dice que los establecimientos, las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra incendio. Esto está alineado con los objetivos establecidos en el artículo 160. Y las instalaciones protegidas contra incendio tienen que desarrollarse conforme lo que dice el anexo 6 en el punto 3.1, donde nos deriva en las características constructivas de las instalaciones eléctricas a la Asociación de Electrotécnicos Argentinos, que ya lo vimos hace un instante. Artículo 164. Vamos a empezar por la introducción de este artículo a desmembrar el análisis para ver qué es lo que quiere decir y dónde aplica. Dice, en las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos, gaseosos. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que lo que va a decir a posterior se aplica a este tipo de plantas. Por la redacción que tiene esta primera parte, lo que vamos a ver en el artículo 164, vuelvo a repetir, se aplica a este tipo de plantas. A este tipo de plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles, o lo que llamamos las empresas relacionadas al grupo petrolero, deberá cumplir con lo establecido en la Ley 13.660 y su reglamentación, además de lo siguiente. Es decir, que a esta familia de actividades laborales, que son el rubro petrolero, por ponerle un término sencillo, debe cumplir con la Ley 13.660 y este artículo 164. Es decir, el artículo 164 está destinado exclusivamente a las empresas del rubro petrolero, plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos o gaseosos.
Esto es lo que yo entiendo de esta primera introducción o de esta introducción del artículo 164. La ley 13.660 es una ley nacional del año 50 o 54, si mal no recuerdo, pero por ahí está la fecha de esta ley. Es una ley que, como dice ahí, persigue la protección de las grandes instalaciones en beneficio de la salubridad y seguridad de la población. Es una ley que trata básicamente de seguridad contra incendio de las instalaciones, con el objetivo de cuidar y proteger lo que es un bien no renovable, un bien primordial para la defensa nacional. Así lo dice la introducción de esta ley, que está muy buena leerla, ¿no? Que es muy larga, muy compleja, pero que no está de más leerla para ponerse un poco al tanto de ciertas cosas. Por lo tanto, acá tenemos toda la introducción. El artículo, a mi criterio, fue mal escrito. Para mí la intención fue otra. Después, cuando veamos el decreto 911 del 96, vamos a ver que este mismo artículo está escrito de otra manera. Para mí, personalmente, este artículo quiso decir que en las empresas que se almacenen este tipo de combustibles, de productos, se debe cumplir con la ley 13.660 y lo definido en el artículo 164. Entonces, si yo tengo una fábrica, yo tengo una empresa de transporte donde tengo que almacenar combustible líquido para mi flota de camiones, entonces tengo que cumplir con la ley 13.660 y lo que establece el artículo 164. Pero bueno, esto es lo que yo entiendo que debería, lo que creo que a lo mejor lo que quiso decir, cuáles fueron las intenciones, pero desde el punto de vista legal no vale la intención que yo le estoy encontrando o los supuestos errores no enmendados. Lo que dice, dice, y lo que no dice, no dice. Así que el artículo 164, conclusión, se aplica solamente en las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles. Pero así todo vamos a hacer un análisis de los incisos, de estos requisitos que tiene que cumplir este tipo de plantas, que están muy buenos para llevar adelante en cualquier tipo de actividad laboral que tenga que manipular combustibles líquidos, gaseosos o sólidos. El punto número 1 del artículo 164 dice que se prohíbe el manejo, transporte y almacenamiento de inflamables cuando se realicen condiciones inseguras y en recipientes que no han sido diseñados especialmente para los fines señalados. Vienen recipientes especiales para trasladar y almacenar combustibles líquidos inflamables. No puedo almacenar combustibles líquidos en cualquier tipo de recipientes. Estas son algunas de las familias de recipientes específicos, son recipientes caros, pero vienen con puesta a tierra, válvula de seguridad, venteo. Creería que no son de fabricación nacional. Son muy buenos equipos estos. Estos son los equipos adecuados para el almacenamiento y traslado de combustibles líquidos. Tachito de residuo con tapa para evitar que los gases inflamables de los residuos salgan hacia el exterior. Un embudo con tapa de seguridad. Estos tanques, que son tipo chanchita, que se le llama acá en la Argentina, que es para trasladar combustible en las empresas viales, en el agro, estos tanques los vi en una web colombiana hace ya un par de años atrás, creo que en la Argentina se están comercializando. No conozco qué tan prácticos son, tienen pinta de ser bastante prácticos, bastante buenos, no conozco la certificación que pueden tener para ser usados en la Argentina. Así que los muestro simplemente porque me pareció muy buena la idea, muy prácticos a la hora de usar y seguramente muy seguro a la hora de trasladar combustibles líquidos en la ruta. Así deben salir saladitos estos equipos. Vienen con bombas, vienen completos.
Punto número 2 del artículo 164. Está prohibido, totalmente prohibido, el almacenamiento de materiales inflamables en los lugares de trabajo. Los ambientes de trabajo no son depósitos, y mucho menos si hablamos de materiales inflamables o gaseosos. Riesgos disímiles, sectores disímiles. Riesgos disímiles, sectores disímiles. ¿eh? Cada riesgo tiene su sector separado de otros riesgos de forma tal de poder limitar y tener mayor control sobre un riesgo cuando tengo problemas con el otro. Pero hay un pero hay un salvo. Salvo que en la actividad se haga necesario el uso de tales materiales. En estos casos se permite 200 litros de inflamable de primera categoría o sus equivalentes. Las equivalencias están redactadas en el artículo 168 del capítulo 18. Entonces, no puedo usar el ambiente de trabajo como depósito. Sí puedo tener material inflamable porque lo necesito para trabajar, pero en ningún caso puedo superar los 200 litros de inflamable de primera categoría o sus equivalentes. Punto número 3 del artículo 164. Se prohíbe la manipulación y almacenamiento de líquido inflamable en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas. Excelente, excelente punto. Los ambientes de trabajo, los ambientes bajo cota cero del suelo no ventilan en forma natural. Entonces no puedo tener un depósito que esté encima o al lado o vecino de un sótano o una fosa, porque ante un derrame de líquido dentro del depósito se va al subsuelo o se va al sótano o a la fosa. Y acá donde mete la pata el artículo, ¿no? Un error legal gravísimo. Dice, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación adecuada. Si un subsuelo, que es un ambiente que está bajo cota cero, no ventila naturalmente, el único tipo de ventilación que se le puede agregar para poder retirar los gases y vapores de la combustión y mover el aire viciado que está dentro es mediante un sistema de ventilación forzada que es del tipo mecánica, lo que técnicamente hace que sea imposible la presencia de inflamables. Los ambientes inflamables no pueden disponer de ventilación forzada o mecánica, por lo tanto no puedo tener un depósito de inflamables encima o al lado o vecino de un sótano, subsuelo o de ningún tipo de fosa. A menos nada, ese de la coma hacia el punto a menos que, eso hay que borrarlo, porque técnicamente es un error. Y un error que nos puede llevar a cometer una explosión o una deflagración violenta muy grave. Esto está prohibido. Esto está prohibido y esto también está prohibido. Punto número 4 del artículo 164. En los locales comerciales, es decir, ¿cómo locales comerciales? Si estamos en un artículo que aplica a empresas del rubro petrolero. Bueno, como les vengo diciendo, el enunciado del artículo 164 fue mal redactado. Para mí la intención fue totalmente la contraria. Pero bueno, ya que está lo analizamos porque es importante y toca algo importante. En los locales comerciales donde se expendan materias inflamables, estas deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación. Una pinturería, una ferretería o locales comerciales que comercialicen, perdón por repetir la palabra, materiales inflamables, solventes, aerosoles, querosén, pinturas sintéticas, etcétera, los deben almacenar en depósitos que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 165, 166, 167 y 168, que son los 4 artículos que tratan los depósitos de inflamables. Acá tenemos un caso de una perfumería en Villa Crespo, ya por el año 2020, que se prendió fuego, una perfumería fue en este caso, que se prendió fuego y tuvo serios problemas con explosiones en el depósito de donde tenía almacenados los materiales. El punto número 5 del artículo 164
limita el tamaño del depósito, pero no depósito como tanque, sino depósito como almacén. Entonces, donde dice depósito, lean almacén. En cada almacén no se permitirá almacenar cantidades superiores a las de 10.000 litros de inflamable de primera categoría. ¿Cuál es la idea de estos 10.000 litros? Limitar el riesgo. En vez de permitirme un depósito de 100.000 litros, me dice su depósito máximo va a tener que tener 10.000 litros. De esa manera, el riesgo de incendio del depósito de inflamable es controlable. A 45 años de la promulgación del decreto, hoy en día creo que 10.000 litros quedan chicos, teniendo en cuenta el avance tecnológico que hubo en materia de protección contra incendios. Vamos a ver más en la próxima sesión de la videoconferencia que los depósitos de inflamables, yo puedo tener más de un depósito, pero en ningún caso, ninguno de estos depósitos puede superar los 10.000 litros de inflamable. Este punto no dice que tengo que tener un solo depósito de 10.000 litros. Dice que cada depósito no puede ser mayor de 10.000 litros. Yo puedo, si necesito 30.000 litros depositar, voy a tener 3 depósitos. Lo que dice, dice, y lo que no dice, lo puedo hacer. El punto número 6 del artículo 164 dice que queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios. Bueno, esto está alineado con el punto número 3 de este artículo 164, que ya lo analizamos hace un ratito. Y termina diciendo, tampoco se admitirá sobre dichos depósitos que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones. Es decir, una pinturería, una ferretería, una perfumería que tiene una gran cantidad de inflamable, no debería permitirse que se instale en la planta baja de un edificio, porque tiene en su interior depositado materiales inflamables. Entonces, esta construcción está mal. Está mal el subsuelo y está mal los 2 pisos superiores que tiene por encima este depósito. Este depósito puede ser una perfumería, una pinturería o cualquier actividad donde deposite, use o manipule materiales inflamables. Gracias por acompañarme hasta este punto de la conferencia. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que aportar, alguna crítica que hacer, bienvenido sea, las escucho todas, escucho los errores que pueda haber cometido, las mejoras que pueda hacer, cualquier colaboración que puedan hacer, bienvenido sea, colaboración intelectual estoy hablando, bienvenido sea, me contactan por alguno de los medios que ya he comentado al principio de la conferencia. Bendiciones para todos, que Dios los cuide y los guarde y nos vemos en la próxima.